Buenas noches, queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos hoy día a una semana de Pascua, a una semana de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y toda la obra que Él hizo por nosotros, y también en el Perú a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Son fechas muy importantes y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Qué encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4? En primer lugar, en el capítulo 3 ha sucedido un milagro. Después de Pentecostés es el primer milagro que se narra. Pedro y Juan estuvieron caminando hacia el templo y se encontraron en una puerta llamada la Puerta Hermosa a un hombre que era paralítico, lisiado, que no podía moverse desde su nacimiento, nunca había caminado, y su familia siempre lo traía ahí a la puerta para que pida limosna y la gente le dé algo. Cuando ellos se encuentran con este hombre, la declaración que ellos hacen es impresionante, porque le dicen: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, o a quién tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y el hombre se levantó, caminó, entró saltando y danzando al templo. Esto fue impresionante para todos, pero había quienes no estaban contentos, que acabamos de matar a Jesús, acabamos de deshacernos del profeta y ya están sanando en nombre de él. Los sumos sacerdotes, las autoridades de ese tiempo religiosas no estaban nada contentos con lo que sucedió, y entonces a Pedro y a Juan los apresaron y los castigaron, los azotaron, los amedrentaron con este mensaje: no queremos que ustedes sigan haciendo nada en el nombre de Jesús y que no prediquen nada acerca de ese Jesús. Y los amenazaron con todo esto. Y luego dice que los soltaron amenazados. Pero antes de que los soltaran, en el capítulo 4, versículo 19, Pedro y Juan respondieron así, dice: respondieron entonces Pedro y Juan, diciendo: juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, los amenazaron aún más y los soltaron, porque todos glorificaban a Dios por la sanidad de este lisiado de nacimiento. Primer punto, importantísimo. ¿Sabes? El hecho de que Jesús no está físicamente con nosotros hoy no significa que la iglesia nos hemos vuelto una iglesia pusilánime o una iglesia débil, o que ya no tenemos la capacidad de actuar como Jesús lo hacía. Hay mucha gente que siempre está pensando: oh, si hubiera vivido en los tiempos de Jesús. Pero si hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, no tendríamos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo hoy, y a causa del Espíritu Santo es que nosotros somos los Cristos vivos aquí en la tierra ahora. Somos los Cristos vivos aquí en la tierra ahora. Amén. Entonces, ¿qué es lo que esta escritura quiere decir? ¿Qué es lo que esta escritura quiere decir? Perdónenme, un momentito, tenemos algunas fallas técnicas. ¿Qué es lo que esta escritura quiere decir? Esta escritura nos está enseñando, en primer lugar, que la iglesia, desde el primer momento que recibió al Espíritu Santo, fue una iglesia empoderada, una iglesia que caminaba en las mismas obras que Jesús caminó. Y ese es el llamado nuestro para este tiempo:
creerle a Jesús. Ahora, lo que los discípulos Pedro y Juan dijeron al paralítico es impresionante, porque ellos no le dijeron, vamos a orar para que algo venga y haga algo en ti. Ellos le dijeron, al que tenemos, te damos. Es decir, ellos tenían una convicción, una certeza, una seguridad de quién vivía dentro suyo, del poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Y por eso pudieron atreverse a decirle, míranos, lo que tenemos, lo que nos ha sido dado por Jesucristo, eso te damos. No nos vamos a conformar con darte algo menos, te vamos a dar lo mismo que hemos recibido, el poder de Dios para sanar. ¿Logran verlo? Ahora, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que cuando fueron puestos en libertad, versículo 23, dice, fueron a los suyos. Ese es el punto número 2. La iglesia, además de ser una iglesia poderosa, una iglesia que obraba en el Espíritu Santo todo el tiempo, se consideraba una familia, eran los suyos. De manera que cuando ellos fueron amenazados y fueron golpeados, no se quedaron solos lamentándose, sino que tenían dónde ir, tenían los suyos para ir, para ser animados, para ser fortalecidos con ellos. Y cuando llegaron a los suyos, podemos ver la actitud de la iglesia, porque la iglesia no les dijo, oh, pobrecito Pedro, pobrecito, ¿cómo es posible que te han golpeado? Ya no predicas a Jesús, Pedrito, pues ¿para qué te metes en problemas? No, tú sabes que acá no les gusta. Pedro, Juan, ya, callémonos. No, la iglesia, la actitud que tenía fue orar, pero una oración que hoy nosotros necesitamos hacer también. Dice que oraron así, empezaron a orar alzando unánime su voz a Dios, movidos por el Espíritu Santo, pienso yo, ¿no? Porque no dice se pusieron de acuerdo y uno dictó la oración, a ver, todos vamos a repetir de esta manera, no. Dice que unánimes estaban todos de acuerdo y todos oraron lo mismo, diciendo, soberano Dios, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, ¿por qué has dicho, por qué se amontonan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se unieron contra el Señor y contra su ungido. Y luego, ¿qué más empezaron a decir? Empezaron a decir que el Señor les dé valor. No pidieron, sana nuestras heridas, Señor, consuela nuestro corazoncito y escóndenos, pues, para que no nos hagan. No, mira lo que dice en el versículo 29. Oraron así, considera, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos hablar con denuedo. ¿Qué cosa es la palabra denuedo? Valentía. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo esta oración? Estaba diciendo, Señor, bueno, nuestra carne, nuestra humanidad como que se ha arrugado un poquito, nos hemos sentido amedrentados, sí nos hemos asustado, las autoridades nos han dicho que por ahora nos caen látigos, la siguiente nos van a matar. Y sabemos que son capaces porque mataron a Jesús. Pero danos denuedo, danos valentía para no cerrar la boca, para hablar la palabra que tú nos has dado. Y además, tampoco oraron, pero Señor, calladito, escondidito nomás, ¿no? Que nadie se dé cuenta de que tú estás presente. No, oraron, danos valor mientras tú extiendes tu mano para que haya señales, prodigios y milagros. ¿Recuerdan cuál es el motivo que ellos están siendo encarcelados? Porque hubo un sano, hubo un milagro, por ese motivo los acaban de azotar, los acaban de encarcelar. ¿Y sabes qué piden ellos? Más milagros.
por un milagro están siendo amenazados. Y en lugar de retraerse y decir, vamos a tener un perfil bajo, ellos dicen, haz, Señor, mayores sanidades, señales milagrosas, prodigios en el nombre de Jesús. Y la respuesta de Dios no se dejó esperar. En cuanto ellos oraron, el lugar que estaban congregados tembló, es decir, tuvieron una segunda manifestación del Espíritu Santo como el día de Pentecostés, porque dice que todos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el enemigo apretó contra ellos. Cállense, no digan nada, los vamos a golpear. Pero mientras más trataron de presionar para que se callaran, la iglesia más fuerte explotó, más salió a las calles, más llevó el evangelio y oraron y creyeron que esa predicación sería respaldada por el Espíritu Santo con señales, con prodigios y con milagros. A una semana de Pascua, ¿cuál es tu oración? A una semana de Pascua, ¿qué es lo que estamos pidiendo al Señor? Señor, por favor, que no me digan nada. ¿Qué pedimos al Señor? Faltando solo una semana para recordar que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció al enemigo, que Jesús derrotó a Satanás y lo arrastró humillado en su cortejo triunfal. Satanás puede tratar de mover todas las autoridades humanas, como lo hizo en el tiempo de Jesús, que levantó persecución contra la iglesia. Satanás puede tratar de que los hombres te digan mil cosas, que no debes rezar, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Satanás puede levantar todas las corrientes en el mundo, pero la pregunta no es qué está haciendo Satanás en el mundo. Ya sabemos desde siempre. Jesús inclusive les advirtió a los discípulos y les dijo, ¿acaso ustedes son mayores que el maestro? Si el maestro ha sido perseguido, pues se espera, es natural que a ustedes tampoco los quiera el mundo. Así les habló Jesús claramente a los discípulos. Jesús no les doraba la píldora. Jesús no les invitó a los discípulos diciéndoles, a ver, los que quieran un Ferrari, que crean en mí. Los que no quieran pasar nunca hambre ni dificultades y todo lo quieran tener fácil, que crean en mí. No, Jesús les dijo, habrá persecución. Y claro, dijo, los que hayan dejado padre, madre, esposa, propiedades y cosas por causa de mí, tendrán el doble. Tendrán el doble de todo a lo que renunciaron, pero con persecución. Con persecución. De todas maneras, con persecución. ¿Por qué? Porque mientras Satanás es el príncipe en este mundo, él no quiere que la gente se salve, él no quiere que prediquemos el evangelio, él no quiere que sea manifiesto el nombre de Jesús. Ya nos lo dice en Apocalipsis que con gran furia bajó a perseguir a la iglesia porque sabía que le quedaba poco tiempo. Así que la pregunta no es qué está haciendo Satanás en el mundo. Oh, sí, está levantando esto, los gobiernos, sí, sabemos que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y si le damos más campo, más todavía. No, parte de eso es nuestras elecciones. Dentro de 2 semanas van a definir cuánto campo, al menos en el área de la política, le damos al diablo para que gobierne a través de hombres. Pero por ahora o dentro de 5 años igual va a seguir insistiendo para hacerlo. Ese no es tanto el problema central. La pregunta central es, mientras Satanás te presiona, ¿qué vas a hacer tú? Mientras Satanás te trata de arrinconar, ¿cuál va a ser tu actitud? Hay un salmo que dice que el Señor prepara mis dedos y mis manos para la batalla, que Él me entrena para poder tomar el arco de bronce. Y el arco de bronce era un arco que solo podía ser tensado por hombres muy fuertes, que tuvieran una gran musculatura. No es como tensar el arco de maderita. No, mi papá, cuando tenía un restaurante y tenía venta también de artesanías, hizo unos arcos para
digamos, para colgar en tu pared, no servían para disparar y eran con madera balsa, ¿no? Entonces tú lo doblabas ese arco fácil, jalaba con una papita pabilo, el arco se doblaba, claro, la flecha caía 10 centímetros más allá, pero el arco de bronce es bronce, metal, y para que el arco dispare tienes que lograr que el metal se encorve. Eso requería un gran brazo, pero por supuesto cuando disparabas el arco de bronce la flecha no cae 10 centímetros más allá, la flecha atravesaba hasta 3 personas. Pasaba uno, chum, 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 mataba 3 enemigos de un solo tiro. Ahora, para mí esto es grafiquísimo, porque el Señor me está diciendo, Él me entrena a través de su palabra y a través de su espíritu para que yo derrote a los enemigos así, con el arco de bronce. No solo uno, 3 a la vez. Pero la pregunta es, ¿yo me estoy dejando entrenar? ¿Qué hago yo cuando Satanás me presiona? Porque responder al enemigo es parte del entrenamiento. Piensa en un momento en David. David tenía que ser rey. Fue ungido por el profeta Samuel para ser rey. Pero en el momento que David fue ungido, era un niñito pequeño que no era conocido por nadie y nadie le había tomado jamás atención, ni siquiera su papá. Porque cuando el profeta manda llamar a los hijos de Isaí para poder ungir uno de ellos como rey, el papá no llamó a David, llamó a todos los demás menos a David. Ni siquiera el papá se imaginaba que su hijito chiquito podía ser un día rey. Y para Dios ponerlo en la vista del pueblo y el pueblo lo aceptara como rey, Dios tenía que ponerle a Goliat al frente. Si no había Goliat, David no hubiera llegado a ser rey. En realidad, Goliat promovió a David, o Dios promovió a David a través, usando la presencia de Goliat. No sé si te das cuenta, pero los gigantes en tu vida son parte de la promoción de Dios. La pregunta está si tú te vas a esconder como los demás israelitas o vas a bajar al valle y vas a matar ese Goliat y ser promovido. Ahora, claro, David antes de matar a Goliat tuvo un entrenamiento previo. Primero mató al gigante. No, primero mató al oso y al león. Entonces, imagínate, este chiquito de más o menos dicen que tenía 14, 15 años, rubio, de buen parecer, más o menos flaquito, ¿no? Que sus hermanos decían, Walin no puede ir a la guerra. O sea, todavía no se había desarrollado, todavía era... Y se le aparece el oso. David pudo tomar una de dos actitudes. Señor, si yo te adoro con salmos todas las mañanas, oro a ti para que me ayudes a cuidar las ovejas y yo siempre te soy fiel, ¿por qué permites que venga el oso? Si esa es tu actitud cuando viene un problema, no llegarás al lugar que Dios tiene preparado para ti. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvo David? David cogió su onda y enfrentó al oso, confiando que Dios que estaba con él le daría la victoria. Y cuando vino el león, de la misma forma, él tenía la actitud de vencedor, él sabía quién era Dios con él. No estaba dispuesto a retroceder frente a las amenazas, frente a la presión del enemigo, frente a las cosas que la sociedad o las personas que sean usadas por Satanás hicieran. Él estaba dispuesto a ir más allá, ¿no? Hoy hay un virus presionando, hay economía presionándote, ahí están el león, el oso, está Goliat. ¿Cuál es tu actitud? Señor, ¿por qué a mí? O Señor, dame buena puntería y promuéveme a través de esta victoria. ¿Cuál es tu actitud? La pregunta otra vez no es qué está pasando afuera. Lo que está pasando afuera es siempre un peldaño para ti
o es un obstáculo para ti. Depende de cómo tú estás viendo a tu Dios. Los israelitas tenían un Dios desinteresado, pensaban que estaba distante, no sé qué pensarían. Y cuando les decían siervos de Saúl, estaban totalmente identificados. Sí, pues somos siervos de Saúl. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pero David no. David dice, has insultado al ejército del Dios Altísimo. David no se identificaba como siervo de Saúl, él se identificaba como un guerrero del Señor. ¿Cómo te identificas tú? ¿Con qué ojos te estás mirando tú? ¿También eres un siervo de Saúl? ¿Que cualquiera te presiona para que te rindas? ¿Qué oración haces tú cuando viene la persecución? ¿Por qué a mí? Sácame de aquí, o dame valentía y denuedo para predicar tu palabra, y manifiéstate, Señor, en mi vida con señales, prodigios y milagros, para que yo pueda ser un testimonio fiel de que tú eres real. Estamos a una semana de Pascua y la obra que hizo Jesús en la cruz debería brillar más que nunca para nosotros. Él nos hizo más que vencedores. Amén. Así que, llenos del Espíritu Santo. Una vez más, cada vez que el enemigo te presione, vuelve a los tuyos, vuelve a la iglesia. Júntate con los tuyos, sé lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, mata al gigante. Predica el Evangelio, declara la palabra, sana a los enfermos, restaura, libera a los oprimidos. Sé la luz en medio de este tiempo oscuro.